panadería es el arte de crear, de inventar, de homogenizar, de amasar, de hornear diferentes ingredientes para obtener pan de todos los tamaños, formas y texturas, los cuales se comercializan, venden y distribuyen en tiendas o locales, también llamados con el mismo nombre, panadería. Su elaboración era con procedimientos manuales, utilizando los siguientes instrumentos: tornos, cernideros, artesas, tenido y tablero, mesas de lanza, mesas para pesar, sedazos, romanas, raspas, palas de mano y horno, caballete, tablas, casos, peroles, guacales y canastas. Sin embargo, en la actualidad ya encontramos en el mercado panes que se elaboran con técnicas automatizadas, donde se emplea maquinaria para la obtención de este alimento. La palabra pan procede del vocabulario latino panis. En la antigüedad, el pan era una masa de harina y agua fermentada y cocida al horno. Actualmente se le añade levadura, grasas y sabores. Cuando se habla del pan, se entiende como hecho con harina de trigo. Los que se prepararon con otros cereales llevan el nombre del pan correspondiente, como pan de centeno, pan de maíz, pan de avena, etc. Es importante mencionar que el pan sin levadura se le llama pan ácimo. Actualmente la masa se saboriza artificialmente. Es común agregar semillas, frutos secos, especias. Hoy en día se encuentran panes rellenos, tanto salados como dulces. En dulces metemos chocolate, metemos mermeladas, frutas, y al mismo tiempo, para dar diferentes formas, utilizamos moldes e imaginación para hacer vastas figuras. Hablando del pan mexicano, el pan mexicano tradicional es muy vasto, siendo una mezcla de tradiciones, ingenio y adaptación de manos artesanales. Encontramos tanto dulces como salados, de diferentes formas y sabores. Al mismo tiempo resulta difícil calcular los diferentes panes que hay hoy en día. No está de más mencionar que la panadería mexicana surgió con la llegada de los españoles a América, quienes trajeron la técnica y el ingrediente fundamental. Los novohispanos se adueñaron de estas y, gracias a su capacidad artesanal y herencia cultural prehispánica, desarrollaron una panadería mestiza, tanto de consumo diario como de fiesta. En la actualidad nos encontramos con creaciones clásicas como innovadoras, inclusive llevan nombres rimbombantes. Por ejemplo, chorreada, bigote, novia, gendarme, encuerado, borrachito, ojo de buey, cacharpa, yoyo, magdalena, oreja, cocol, puerquito, ladrillo, semita, pan de fiesta y demás. Cosa que solo existe aquí en México. Y ya que estamos con el pan artesanal, y ya que mencionamos
el pan artesanal, pues comento que tiene varias características organolépticas únicas, donde se debe respetar la fermentación prolongada, pudiendo ser de masa madre o prefermentada. Por medio de estas técnicas el pan es natural, de intenso sabor y olor. Esto no quiere decir que el pan se trabaje siempre manualmente, sino que se respeten las fermentaciones y el uso de masas madre, cumpliendo con los procesos adecuados. Y los 4 principales ingredientes son agua, levadura, sal y obviamente harina. Aunado a esto, se le puede añadir más insumos para distintas variedades, como frutas, hierbas, semillas y especias. Las características más relevantes de un pan artesanal son tener una buena corteza, tanto en color como en apariencia, tener una miga abierta e irregular, con una textura suave y húmeda. Por último, un sabor prolongado después de saborearlo. La panadería nutrimental, hablando de panadería nutrimental, la mayoría de las personas prefiere el pan blanco, aunque en realidad el pan moreno es el más nutritivo, porque tiene más grasas, proteínas, hierro, vitaminas, riboflavina y niacina. Y un ingrediente principal muy importante y mágico de la harina es el gluten, que es un complejo de vitaminas que ayuda a la masa a tener la capacidad de elasticidad. Esto se logra al agregarle agua a la harina y comenzar el amasado. Entre los principales cereales encontramos el trigo, el arroz, centeno, avena, maíz y cebada, siendo el más popular el trigo. En el caso de elaboración del pan, el cereal que compite con el trigo es el centeno, con su característico sabor ácido y fuerte. La harina es una palabra proveniente de latín farina. Es un polvo obtenido de la molienda de ciertas semillas o granos sólidos como trigo, centeno, maíz, cebada y avena. La harina de trigo es el ingrediente más importante en la panadería. Proporciona volumen y estructura a la mayoría de los productos de panificación, como lo son pasteles, pan y galletas. En cuanto a la evolución de la producción de harina, ha sido lenta pero satisfactoria. Primero fue molida con el uso de piedras, después de losas tiradas por animales, y ahora se hace uso de maquinaria moderna con sistemas digitalizados desde el año 1930. Se empezó a enriquecer la harina con nutrientes como el hierro, vitaminas o la riboflavina, y para los años 90 se le adicionó ácido fólico. Cabe destacar que existen harinas de diferentes calidades y características. Se puede decir que hay una harina para cada producto. Hay harinas de trigo duro y harinas de trigo blando. Existen varios tipos de harinas que se pueden clasificar según su fuerza, su origen o si son panificables. A continuación
Se describen los tipos de harinas más comerciales. Harina de maíz. Este tipo de harina se obtiene moliendo granos de maíz blancos o amarillos y se encuentra normalmente en diversos grados de refinado. Harina de arroz. El arroz refinado y molido muy finamente se convierte en harina de arroz. Se puede usar como agente espesante. Harina de soya. Harina extraída de las hojuelas de poroto de soya. Es una harina de una textura similar a la harina corriente. Harina de papa. Se obtiene de la papa cocida entera. Harina de avena. La harina de avena no tiene gluten, por lo que raramente se usa sola para hacer pan. Harina de cebada. La harina de cebada se obtiene moliendo el grano de cebada entero, mientras que la harina de cebada blanca es un núcleo de grano de cebada molido, sin la corteza exterior. Harina de yuca y almidones. La maicena, maíz ceroso y almidones instantánea. Normalmente la conocemos como fécula de maíz. Harina integral. En la elaboración de esta no se realiza ninguna separación de las partes. El grano de trigo y por lo tanto llevará incorporada la totalidad del salvado en este. Harinas acondicionadas. Son aquellas cuyas características organolépticas, plásticas, fermentativas se modifican y complementan para mejorarlas mediante tratamientos físicos o adición de productos debidamente autorizados. Harinas enriquecidas son aquellas a las cuales se le ha añadido alguna sustancia que eleve su valor nutritivo, con el fin de transferir esta cualidad a los productos con ellas elaborados. Entre estas sustancias nos encontramos con proteínas, aminoácidos, sustancias minerales y ácidos grasos esenciales. Harina pura o completa. Extrae 100% del grano después de extraer el germen y el salvado. La harina pura de trigo duro tiene un alto contenido de gluten y puede utilizarse en panificación. Harina de patente o de marca. Extrae del 95% al 60% del grano. Se obtiene de la parte inferior del endospermo. Elaborada de trigo duro, es una harina fuerte de excelente calidad. Harina clara. Sale de la porción que queda después de extraer la harina de patente, porque esta porción de trigo se encuentra cerca del salvado. Es más oscura. Harina rica en gluten. Tiene un contenido alto de proteína. Se utiliza para panes de corteza dura. Enzimas de la harina. Un componente menor, pero importante en la harina, es la diastasa. Esta enzima convierte parte del almidón en azúcares, que pueden ser modificados por la levadura. Este compuesto puede ser agregado a harina de trigo blando. Son harinas bajas en gluten, utilizada para pasteles, bizcochería, galletas y productos dedicados. Una harina para pastelería debe de ser tersa, muy fina. Su color es blanco puro. Pie de masa o pâté fermenté. Su significado es pan viejo. Se le llama pie de masa a una porción de masa del día anterior y se utiliza para intensificar el sabor en el pan del día. Se mezcla ya en la parte final del amasado. El porcentaje de masa vieja es variado dependiendo del sabor deseado por el panadero, pero se recomienda un 25% del peso de la harina total para su conservación. En congelación tiene un tiempo de vida de 3 meses, en bolsa hermética. En el refrigerador se conserva hasta por 48 horas y a temperatura ambiente, 6 horas. La Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria
hace constar que el pan tiene una gran aportación de variedad y nutrientes a la dieta diaria del ser humano. Contamos con varios tipos de masa utilizadas en panadería, como lo son masa hojaldre, masa pesada, masa aireada, masa madre, masa cremosa, masa líquida, masas batidas o crecidas, masas fermentadas, y pues por el momento creo que son las más comunes. Y pues ya, como conclusión tenemos que panes existen demasiados. Contamos con una variedad inmensa, tanto en México como mundialmente, porque todos consumimos pan. El pan es básico en todas las culturas, religiones, formas de vida, inclusive en las mismas dietas. Y pues eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta luego. Bye bye.